Oeste a Este Oeste. Esta vez nos acompañan dos profesionales del derecho que se han constituido en protagonistas de uno de los casos más emblemáticos que tiene actualmente el país en términos de justicia y de la historia más reciente. Uno es fiscal y el otro es abogado de uno de los acusados. Estamos hablando del caso La Línea. Nos acompañan el licenciado Mario Cano, quien es abogado de la ex vicepresidente Roxana Baldetti, y también el licenciado Juan Francisco Sandoval, quien es fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Conversaremos con ellos no del caso propiamente de los aspectos legales, porque eso ya lo hemos abordado en extenso en otros espacios y este no ha sido la excepción, sino más bien vamos a hacer una semblanza de ellos, una semblanza de vida, una semblanza de quiénes son ellos en el ámbito personal y también en el ámbito profesional. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias. Y bueno, un poco inspirado el programa en un trabajo que elaboraron nuestros compañeros de Diario Digital, en el cual entrevistó a cada uno por su lado y pudimos ver que tienen alguna historia en común. Empecemos por eso. Ambos son compañeros de universidad, según entiendo. Sí. ¿Pudieran contarnos, ambos son muy jóvenes, tienen alrededor de 33 o 34 años ambos, que nos cuenten acerca de esto? Es decir, ¿cómo recuerda el licenciado Cano al licenciado Sandoval y cómo recuerda el licenciado Sandoval al licenciado Cano cuando eran compañeros de aula? Pues bien, yo lo que recuerdo de Juan Francisco, siempre ha sido una persona muy aplicada desde las aulas de la universidad. Yo lo molestaba y le decía, mira, vos sos el que te sentabas hasta adelante. Me decía, no, yo me sentaba en medio. Pero realmente siempre lo que yo recuerdo de él es que ha sido una persona muy estudiosa, muy aplicada, y que realmente fruto de eso es el puesto en donde está, ¿verdad? Y bajo esa circunstancia yo siempre lo he catalogado así como un muy buen profesional, muy objetivo, y es lo que puedo recordar, ¿verdad? Licenciado Sandoval, ¿usted qué recuerda? Bueno, yo recuerdo del licenciado Mario Cano que ambos formamos parte de la promoción 2000-2004 de la jornada vespertina de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, y pues un buen compañero. Éramos muchos, éramos alrededor de 200 compañeros, no obstante la gran cantidad de personas que éramos, todos nos identificamos muy bien en esa promoción. Aparte de mi grupo de amigos, pues yo recuerdo mucho compañerismo de parte del licenciado Cano, ¿verdad? Y era una generación muy aplicada. Yo no sé si se pudiera sacar estadísticas ahí en la universidad, pero la mayoría se graduó en poco tiempo y han destacado en distintos ámbitos. En su carrera profesional. Sí. ¿Tienen ustedes en mente alguna anécdota en particular que quisieran compartir con nuestro público televidente que tiene pues el interés de conocerlos un poquito más allá? Por eso el interés de esta entrevista, sacarlos de las torres de tribunales, ¿verdad? De ese rol en el cual cada uno se tiene que desarrollar durante las audiencias judiciales, para darles a conocer otra faceta. ¿Alguna anécdota, alguna experiencia de esos tiempos? Anécdota de esos tiempos, bueno, yo me recuerdo por ejemplo de Mario, de que era chamusquero, que del grupo de él jugaba mucho fútbol. Y anécdota de la clase, pues existen muchas. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando en algún tiempo habían exámenes, éramos tantos, y había quienes llegaban muy temprano a lijar los escritorios para ir a hacer los famosos chivos. Por ejemplo, eso me puedo recordar yo de mis compañeros. Se tomaban la molestia de pasarle la lijar, de ir a lijar y para tener bien limpio el espacio donde iban a hacer los chivos. Y aparte de eso, hubo experiencias como por ejemplo alguna manifestación conjunta porque en el desacuerdo con algún catedrático, y sí, mucho compañerismo. Eso es lo que más recuerdo yo de mi época de estudios. Licenciado Cano, ¿y usted? Pues yo de las cosas que recuerdo es que también dentro de la facultad hacían algún tipo de excursiones para conocer, ¿verdad?, los centros carcelarios. Era bien alegre, en sí se suspendieron, no sé por qué razón, pero era bien alegre y conocíamos otro aspecto también de lo que era la carrera. Ahí sí que nos la pasábamos bien. Como dice, a mí también me recuerda mucho el hecho de un catedrático que teníamos, que fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral en su momento, pero que realmente del curso tal vez una o dos personas ganaban. Entonces, muchos compañeros, pues, al ver esa situación, tratamos de mediar, solicitamos a la Junta Directiva de la facultad
de que fuera retirada la persona porque en realidad nos estaba haciendo la vida imposible. Y ahí es donde podemos ver el compañerismo y en realidad ir viendo que la carrera se inicia desde las aulas propiamente. La Facultad de San Carlos siempre ha sido muy luchadora, siempre ha defendido no solo sus posturas, sino que el compañerismo que se da en las aulas pues es algo muy bonito y especial, ¿verdad? Y que imagino que luego continúa, ya cuando ustedes se han graduado, vuelven a encontrarse en otros momentos de su vida. Por eso, de ahí la siguiente pregunta. Yo no creo que ustedes se hayan vuelto a encontrar a raíz del caso La Línea. Me imagino que han de haber tenido otra serie de encuentros, tal vez no tan seguidos, pero sí antes de que se suscitara el caso La Línea. Sí, hace algunos años, unos 5 o 6 años, me recuerdo que Mario llegó buscándome. Yo era auxiliar fiscal en el Ministerio Público por algún problema que él tuvo, lo puse en contacto con algún fiscal, era un tema de protección o de seguridad. Y posteriormente en un caso, y que precisamente lo litigamos en el juzgado del licenciado Miguel Ángel Gálvez, un caso que lo conocíamos como Gasofa. Yo era el fiscal del caso y él defendía a una de las personas indicadas en ese caso. Ahí fue donde tuvimos más contacto, porque hubo muchas audiencias en ese caso. ¿Cómo se vive luego esa relación ya cuando tienen que encontrarse en este juego de roles? Uno como fiscal y otro como abogado de una de las acusadas, tienen que enfrentarse en un juzgado. Había una relación de compañerismo previo, pero ahí tienen que asumir, digamos, ese otro rol. ¿Cómo se puede lidiar con esa situación? Pues a veces es un poco difícil, como dice Juan Francisco, la manera que yo llegué con él y todo, pues él muy profesional en su momento, ¿verdad? En el puesto que ocupaba. Me dio algún tipo de soluciones, con quién abocarme, y realmente eso me sirvió mucho. Y déjeme decirle de que gracias a Dios que lo puso en nuestra vida, dice siempre mi esposa, porque realmente a partir de eso yo comencé a resolver unos problemas que tenía y comienzo ya a litigar propiamente aquí en Guatemala. Como dice, el primer caso fue ese de Gasofa, nos volvimos a encontrar en ese. Y la verdad es que muy buena experiencia, ¿verdad? Porque cada quien en su papel, aquel acusando, yo tratando de defender. Y la verdad es de que al momento de salir, pues siempre nos damos la mano. Claro. Y eso es lo bonito de la carrera, ¿verdad? Y colocarse a la investidura que le corresponde a cada uno. Eso es el profesionalismo, colocarse la investidura. Yo puedo tener una audiencia en 5 minutos con Mario, que yo juego mi papel. Claro. Yo puedo, no somos amigos, ¿verdad? Somos muy buenos compañeros. Sin embargo, yo tenía hasta temor de venir acá porque decía, si nos sientan juntos se puede malinterpretar, pero por el contrario. Yo como fiscal voy a defender siempre los intereses de la institución que represento, voy a defender mis casos, voy a defender mis tesis y con todo respeto, ¿verdad? O sea, claro, de eso se trata la profesión de abogado, eso es, como profesionales defendemos un interés, en este caso yo defiendo el interés del Estado y él el sagrado derecho de defensa que le corresponde a las personas de quien lo ejerce ese derecho. Así es. Interesante este punto, muy importante de resaltar. Pero, licenciado Cano, usted mencionó durante su intervención ahora a su esposa. Entiendo que usted se casó muy joven. Sí. Me decía que usted la conoció a los 17 años, pero contrajo nupcias como a los 18 o 19 años. Una edad en la cual generalmente los familiares apuestan poco porque piensan que hay demasiado enamoramiento, pero las situaciones que tienen que enfrentarse como pareja son muy duras y lamentablemente muchos matrimonios no llegan a feliz término. El suyo está felizmente todavía pues funcionando muy bien, tiene 4 hijos. Cuéntenos acerca un poco de su familia. Pues sí, la verdad es de que a estas alturas o en estos tiempos, como dijera mi papá, y es muy difícil realmente consolidar una relación. Creo también de que la persona en ese momento, cuando uno no tiene mayor cosa que ofrecer, es lo que hablábamos, mayor situación que ofrecer, y que realmente esté con uno por amor, eso es lo que se valora hasta hoy en día. Realmente mis hijos son una bendición de Dios. El último tiene 1 año, acaba de cumplir el domingo recién pasado. Tiene un adolescente, tiene de todas las edades. Tengo de todas las edades, de todas las edades, en los colegios tenemos de todas las edades, desde preprimaria, el bebé que ya viene también. Y realmente es una, ¿qué le puedo decir yo? Es una familia conformada nuevamente, uno sale de un seno de un hogar, llega a un nuevo y realmente el conformar o el entrelazar toda
no solo con la esposa, sino con los hijos y todo eso es lo bonito. Yo creo que esa es la estabilidad de todas las personas. Y esa estabilidad es la que hoy en día las personas no buscan, claro, sino que realmente es pasajero o se enamoran. Yo leía en alguna oportunidad la situación de que el amor es algo químico, que dura 28 meses y a los 28 meses esa es se la esfuma. pasión, creo yo, ¿verdad? Pero el amor es otra cosa. Entonces el amor yo creo que se va construyendo con el tiempo, se va formando una relación, se va consolidando. Y eso no solo nos ha servido a nosotros, sino que a nuestros abuelos, esos matrimonios de 50 años, de 40 años. Sí. Y realmente es el entender a la persona, es comprender a la persona. Y es estar con ella, como bien lo dice, en las buenas y en las malas. Así es. En el caso de su familia, licenciado Sandoval, cuéntenos un poquito. Bueno, yo en alguna oportunidad he manifestado que mi familia tiene origen en el oriente del país. Tengo dos padres que para todos los padres son los más maravillosos del mundo. Yo me siento tan orgulloso de ellos. Mire, en mi casa solo se habla de trabajo. Mi papá es una persona muy trabajadora, madruga mucho a trabajar. La verdad, en cuanto a trabajo, yo creo que la inspiración para seguir adelante y no desmayar es mi padre. En el caso de mi madre, es una madre, ama de casa, abnegada, muy preocupada por todas las situaciones que vivamos sus hijos. Mis otros hermanos ya están casados, no obstante eso, no dejan de ser los hijos de mamá. Ha de estar muy asustada. Sí, la verdad, yo les quiero pedir perdón a mis papás si en algún momento yo he puesto en riesgo de repente su vida, su propia tranquilidad. Pero yo lo que les quiero transmitir, si por este programa me da la oportunidad, o ya que el programa me da la oportunidad, es de que sepan de que yo lo hago por amor. Yo quiero mucho a mi país, quiero mucho mi carrera, quiero mucho a mi familia y que trato de sacrificarme cada día por eso, ¿verdad? Además de la propia necesidad económica, claro, y que la formación profesional uno siempre trata de dar un porcentaje extra, y en este caso es por amor a ellos y al país, ¿verdad? Que fue el país al que ellos me trajeron al mundo. Claro, por convicción, por vocación, convicción. porque ahí es donde radica el éxito de cualquier tarea que se emprenda en la vida. Cuando uno hace cosas que a uno no le gustan, ahí es donde vienen los fracasos, porque entonces el trabajo se convierte en algo muy pesado y no con la alegría del cada día de poder levantarse y pensar que uno va a contribuir en algo, a generar un cambio. ¿Cómo lo vive su familia, licenciado? Porque imagino que también ha de ser difícil. Bueno, sí, la verdad es que es difícil. Pues yo, como bien lo he manifestado, las personas a las que yo defiendo, pues se les puede tomar de alto riesgo, ¿verdad? Y por lo cual uno también corre cierto peligro, y mucho más las familias. Sin embargo, también mi familia se ha acostumbrado, hemos pasado situaciones un poco difíciles, las cuales nos han enseñado de que definitivamente la fe en Dios, y en segundo lugar, de estar unidos. A veces sí se preocupan mucho en mi casa. Recuerdo de que ver a mi hija llorar y me decía, mira papi, ¿por qué te metiste a eso? Con este caso en realidad es emblemático porque desde los gobiernos democráticos que hemos tenido no se había tornado la situación en el cual de un enjuiciamiento de un expresidente, una exvicepresidenta. Sí. Y realmente son situaciones muy difíciles. Al principio, pues sí, yo lo veía bastante difícil, el movilizarme, el realmente estar en el ojo del huracán en esos momentos. Y veía a mi hija muy preocupada y me decía, papi, ¿por qué te metiste a eso? A veces veía las redes sociales y realmente se preocupaba. Sin embargo, pues ellos han entendido también que es parte de mi trabajo. Mi esposa lo ha entendido muy bien y realmente, como me dice, es parte de lo que haces. Lo único es cuidarte, guardar siempre las medidas de seguridad necesarias. ¿En algún momento se han sentido tentados, tal vez no en función de ustedes, que cada uno de ustedes tiene pues la convicción de que está haciendo lo correcto y que es lo que quiere hacer, pero en aras de esa seguridad familiar, de alejarse del caso o de lo que están haciendo actualmente? No he sentido esa necesidad. ¿Nunca ha pasado eso ya por su mente? Yo creo que aquí lo que ha cambiado un poquito con este caso es de que están más pendientes los medios de comunicación. Sin embargo, me acostumbré. Ya tengo alrededor de 7, 8 años de estar en esa fiscalía que siempre ha tenido casos que son muy mediáticos. Entonces eso me ha permitido lidiar con esa situación. Creo que fueron un fogueo los casos anteriores en cuanto a lo mediático. En cuanto a lo procesal, cada día aprendemos algo nuevo y que tratamos de ponerlo en práctica en las propias audiencias, ¿verdad? ¿Y usted, sí, licenciado, se ha sentido tentado en algún momento de decir, no, hasta aquí? Pues fíjese que, bueno, el problema acá es que a mí me apasiona mi trabajo.
A mí me encanta ser abogado defensor. La verdad es que nunca he estado del lado del Ministerio Público o como querellante adhesivo. Entonces, como abogado defensor a mí me fascina. Y realmente acá lo que tenemos que ver nosotros son otros factores, pero en sí, por algún tipo de riesgo, algún tipo de temor o algo así, la verdad es que no, porque a mí me encanta esto, ¿verdad? Antes de irnos al primer corte, quisiera que cada uno me mencionara quiénes son sus referentes de vida, ya sea esa persona, ese familiar, o bien algún profesional que a ustedes los haya inspirado a ser las personas que hoy son. Licenciado Sandoval. Creo que había adelantado un poco, son mis padres. Miren, mis padres son personas tan luchadoras, de una cuna muy humilde y que han logrado sacar el hogar, el que comparto con ellos, y han ayudado mucho a mis hermanos. Entonces ellos son mi modelo de vida, porque ellos lo que demuestran es de que con sacrificio pues se puede salir adelante. ¿Usted es el más pequeño de sus hermanos? Soy el mediano. El mediano. Sí. ¿Cuántos son? Somos tres hermanos y tengo 4 sobrinos. ¿Y usted, licenciado Cano? Pues mi papá es abogado también. Realmente de lucha, de trabajo, también nuestros orígenes son humildes. Y realmente ver a ese hombre trabajar, me decía, trabajaba en un colegio en la tarde, en las noches me iba a estudiar a la universidad, sacarnos adelante, yo creo que qué mejor referente de vida. Y realmente mi familia. ¿Su padre vive aún? Sí, todavía está. ¿Y él qué opina de que sea abogado del ex vicepresidente? Pues mire, él ahora se dedica a temas civiles y yo de otro, a índole. Pero pues mi papá, me imagino que él cada vez que me ve, me dice, me da algún tipo de consejo, me dice, hace las cosas así. Se siente feliz, yo creo que se siente feliz, se siente orgulloso de lo que yo pues he tratado de entender, de hacer, en lo que yo he podido hacer, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Vamos a regresar en este segundo segmento para que nos cuenten cómo es que en el caso del licenciado Sandoval llegó a ser fiscal, cuáles son sus inicios y cómo es que usted, licenciado Cano, llega a hacerse cargo de la defensa de Roxana Valdetti. Así que espérenos, vamos a un pequeño corte y volvemos con esos temas, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Este Oeste. Nos acompañan en esta oportunidad el licenciado Mario Cano, quien es abogado del exvicepresidente Roxana Valdetti, y el fiscal Juan Francisco Sandoval de la FESI, quienes nos cuentan un poco acerca de sus historias personales y sus experiencias profesionales. Bueno, pues avisamos antes de irnos al corte que vamos a conversar sobre cómo es que cada uno de ustedes se ve envuelto en esta responsabilidad. Es decir, en el caso del licenciado Sandoval, cómo es que llega a constituirse en fiscal de la FESI, si tuvo usted algún trabajo previo o es su primer trabajo y fue ascendiendo poco a poco. Pues fue formalmente mi primer trabajo. Yo llego al Ministerio Público en el año 2003 como pasante de la Agencia 19 de la Fiscalía Metropolitana. De hecho, yo era pasante del actual viceministro de Gobernación, de Ricardo Guzmán. Era la Agencia 19, el licenciado Jorge Mario González, quien me dio la oportunidad de estar ahí realizando pasantías. Ya no labora en el Ministerio Público. Posteriormente yo sigo con mis estudios y ya cuando me iba a graduar, hubo una convocatoria en el Ministerio Público. Ingresé a la convocatoria, se tardaron alrededor de 6 meses para que me nombraran. La verdad agradezco a muchas personas que me apoyaron, no menciono los nombres, pero algunas actualmente son fiscales aún en el Ministerio Público, otras personas ya no están. Y mi primera plaza ya formal en el Ministerio Público fue como auxiliar fiscal 1 en la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Estuve en la unidad contra robo de vehículos, la jefa de sección en ese entonces era Sandra Aldana. Y posteriormente estuve en la unidad de delitos relacionados con bancos, vimos el caso del robo al aeropuerto, empezamos con el caso del Banco del Café, Banco de Comercio. Hubo una oportunidad de ascenso y en ese entonces estaba Jorge Luis Donado como jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Me apoyó mucho y ascendí como auxiliar fiscal 2 en la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. Edgar Ruano era el jefe de esa fiscalía. Estuve alrededor de año y medio y la licenciada Eunice Mendizábal, a quien yo conocía, la había conocido, no teníamos mucha relación porque éramos compañeros en la Fiscalía contra el Crimen Organizado, me llevó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad como auxiliar fiscal 2. Estuve ahí hasta octubre del 2011 como auxiliar fiscal 2. Ascendí en esa misma fiscalía como agente fiscal.
Permanecí en ese puesto hasta el año anterior, siempre en la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Estuve interinamente cubriendo la jefatura de la Fiscalía y a partir del año pasado me nombraron como jefe de sección en esa Fiscalía, en la que ya llevo más de 7 años. ¿Qué sintió cuando lo nombraron jefe de sección en esa Fiscalía? Mucho compromiso, responsabilidad, presión. ¿Se asustó? No me asusté, pero sentí mucha gratitud por mi jefa, por la maestra Telma Aldana, por cuanto yo a ella no la conocía. Ella lo que confió fue en mi trabajo, o sea, yo no la conocía antes de que ella llegara al Ministerio Público. Sí la conocía porque había laborado en la Corte Suprema de Justicia, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar junto con ella. Le agradezco esa oportunidad de haber confiado en mí, entonces trato de hacer mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Interesante. ¿Y usted, licenciado Cano, cómo es que resulta también a su corta edad, ambos son muy jóvenes, como mencionamos en un principio, ya con esta gran responsabilidad? Pues vea, yo cuando inicio en sí, como lo hablábamos desde un inicio, con el caso Gasofa. En ese momento era una situación de contrabando aduanero. Posteriormente a eso tengo varios procesos de lavado de dinero, un proceso de Cofrubeiza, defiendo como a 7 personas ahí. Comienzo a tener un poco más de contacto con algunas personas que están ligadas al narcotráfico. Tengo también que decirlo, ya son varias las oportunidades que he tenido entregas voluntarias a las personas de Estados Unidos. Siempre confiando no solo en el país al que le entregamos a la persona, sino que realmente son países que son muy abiertos y que también tratan de colaborar. Aparte de que son sindicados, pues he tenido la oportunidad, en una oportunidad, casi 15 miembros de una familia se fueron para Estados Unidos. Y realmente todo ese tipo de situaciones me da mucha confianza con las personas. La mayoría de procesos de lavado de dinero, cuando caen en diferentes operativos, dinero en efectivo, grandes cantidades, pues a mí es el que me buscan. Los resultados, un resultado que puedo acotar en este momento es, por ejemplo, una persona que cae con $900,000. El tribunal la absuelve. Y es porque no encuentran los suficientes elementos. Esas situaciones realmente hacen a uno como abogado sentirse bien porque está cumpliendo con su trabajo. También soy abogado del caso de Alaska, de los militares. Soy abogado de 7 militares ahí. De otra mujer soldado también dentro de lo mismo. El caso de los Lucero, que es una banda transnacional de... ¿Qué es lo que define que usted acepte un caso en particular y que usted diga definitivamente no? Mire, tal vez delitos menores nunca he visto. Por ejemplo, pandillas, extorsiones, ese tipo de situaciones yo no me hago como abogado de estas personas. Toda persona merece de un abogado defensor. Sin embargo, yo creo que afectan a la persona que cae, afectan a la persona indefensa. Y bajo esa circunstancia yo creería de que yo no pudiera defender a ese tipo de procesos. ¿Y usted conocía a Roxana Valdetti antes de que se generara esta acusación o es a raíz de esta acusación que ella lo busca para que... Fíjese que yo conocía al esposo de ella. Hace algunos años yo lo conozco a él porque practicábamos IPSC, que es un deporte no muy conocido en Guatemala, pero sí fuera de Guatemala. Y realmente ahí fue donde nos conocimos, salimos muchas veces de viaje a participar en algunos torneos. Y la conocí a ella cuando él se gradúa de licenciado en zootecnia. Y luego pues me llaman ya estando, comienza el antejuicio, comienza una serie de problemas ya estando ella ya al momento de dimitir del cargo. Y pues es cuando me llaman a mí, realmente por la confianza del esposo. Yo creería de que también eso era un gran reto en ese momento y cuántos abogados realmente querían entrarle a un caso como estos. Y por esa razón es de que no solo la amistad con él, sino que también verlo como un reto jurídico para la justicia. ¿Usted dimensionó en su momento lo que esto significaba? Mire, nosotros estamos acostumbrados a que cuando eran personas que realmente tenían un perfil alto político, pues que realmente sus problemas no se dimensionaban al momento o como estamos ahora. La verdad es de que no, yo pensé en su momento de que con el antejuicio que le iban a otorgar un amparo o que realmente iba a pasar algún tipo de situación y el proceso iba a quedar ahí. Sin embargo, nunca dimensioné yo la magnitud del proceso en la que estamos envueltos hasta el día de hoy. Ahora bien,
Ambos, a raíz de este juicio, pues se han hecho muy conocidos públicamente. ¿Cómo esto ha afectado sus vidas? ¿Cómo lidian con las situaciones que me imagino ahora ya no pasan desapercibidos cuando van a algún lado, andan por la calle desarrollando sus actividades normales? ¿Cómo ha impactado esta vida pública prácticamente? Porque cuando hay audiencia, prácticamente todos los medios de comunicación, desde principio a fin, es a ustedes a quien en las redes sociales o el público televidente o a través de los medios escritos está siguiendo. Licenciado Sandoval. ¿Cómo? Limitarnos un poco. La verdad, en mi caso no he sido mucho de salir. En la realidad lo hago en pocas ocasiones. Agradecido con la gente. Yo sé que debe haber gente que de plano a quien no le simpatizo, pero también hay mucha gente que el lugar al que voy pues me desean bendiciones, me piden que me cuide, me dan fuerza, me dan ánimo. Y entonces no he sido una persona que me caracterice por andar por la calle sonriendo, por mi propia forma de ser. Sin embargo, ahora trato de responder en una forma amable esos saludos, porque la verdad es porque la gente lo que le preocupa es el país. La gente en realidad lo que le preocupa es que el país camine. Es un símbolo de que la gente está harta de muchos de los problemas y ven que de alguna forma la justicia, en la mínima medida o el mínimo grano de arena que nosotros podamos poner de nuestra parte, pues estamos de alguna forma reaccionando. Y también ha repercutido, por ejemplo, en mi familia, ¿verdad? Tienen que ser más cuidadosos, o muchas veces a ellos mismos los ha buscado la gente porque pensarían de que yo tengo un superpoder y que yo hasta puedo conseguir trabajo. O sea, eso se piensa en muchas ocasiones, sí, porque esto ¿verdad? Trasciende y entonces los buscan con otras intenciones. En la medida de las posibilidades, pues tratamos de atender a las personas, pero también con la comprensión de que no podemos, ¿verdad? Si yo pudiera, ayudaría a todo el mundo y no me dedicaría a esto, me dedicaría a la política o a realizar otro tipo de obras. Claro. Pero sí ha repercutido, así como usted manifiesta, hay gente que está muy pendiente de lo que uno hace, de cada movimiento, pero yo he sentido en este momento respaldo y apoyo. Ojalá así siguiera siempre, ¿verdad? Pero uno debe de comprender y ser consciente que a veces son momentos, ¿verdad? Entonces sí, hay que aprovecharlos, optimizarlos y sacar el mejor provecho posible como experiencia de vida. Y usted, licenciado Cano, en su caso en particular durante las audiencias, usted ha sido víctima de mucho bullying. ¿Cómo es cuando usted, digamos, aparte de esta situación, cómo la vive, cómo la enfrenta, cómo se siente? ¿Qué pasa cuando sale a la calle, cuando está con su familia un domingo y van a almorzar a algún lado? Bueno, pues he también tratado la manera de... Bueno, al principio era definitivamente enemigo de todos, ¿verdad? Todo el mundo me veía como el reflejo de mi clienta. Muchos me preguntan, ¿y es que acaso vos no sos de Guatemala? ¿O acaso vos no te gusta el cambio que existe? Sin embargo, les digo, sí soy guatemalteco y realmente sí me gusta lo que está sucediendo. Pero en mi caso es defender y tratar de que se lleve un proceso, no solo como lo dice, el debido proceso, sino que mi clienta tenga un derecho de defensa y que nosotros podamos tener también una tesis, una teoría del caso. Entonces, al principio toda la gente me veía de esa forma. Yo creo que la gente ha entendido también un poco más allá de que es parte de mi trabajo. Mi trabajo es como un doctor, llega a un hospital una persona que se le denomina delincuente, pues lo tiene que atender de la misma manera. En mi caso, al principio fue así, conforme el tiempo, pues se ha acercado a muchas personas, me saludan, mire, qué bueno que tan joven, defendiendo, lo felicito. Yo le comentaba en alguna oportunidad también en algún restaurante, hasta me han dado de cortesía la cuenta, ¿verdad? Claro. Y que eso ya expresa, hay una expresión de madurez por parte de las personas, porque digamos, quedémonos un poco en este punto. Justamente hay muchas personas que bajo la idea de que la justicia es justamente la lucha del bien contra el mal, suelen criticar a los abogados que defienden a los acusados de delitos graves, digamos en este caso, o por lavado de dinero, o qué sé yo, en otros casos narcotráfico, etcétera, y suelen llamarlos con algunos calificativos como decir eres abogado del diablo o no es abogado sino es cómplice. ¿Qué respuesta da usted a estas opiniones, licenciado Cano? Pues depende del papel que juguemos. En este caso, yo estoy jugando el papel de abogado defensor
Creo que cualquier persona que estaría en los zapatos de sindicado desearían tener un abogado que los defienda. Y yo siempre me pongo en los zapatos de ellos. Tratar de ver la forma un poco más objetiva, tratar de que las personas entiendan también de que no es que uno sea abogado del diablo o realmente esté bajo los intereses o lo que a uno le obliguen a hacer, no, sino que es mi función. Yo me pongo mi personaje abogado y voy a cubrir a una audiencia. Sin embargo, saliendo, soy una persona normal, común y corriente como todos, que estamos contentos en realidad del despertar que ha existido, que se han manifestado, que hemos dejado de ser los guatemaltecos pasivos que siempre hemos sido y que hoy levantemos la mano y digamos, definitivamente necesitamos un cambio. Entonces, bajo esa circunstancia, que también se logra entender de que nosotros jugamos un rol, por eso somos partes procesales, pero al momento de salir del juzgado, nosotros como guatemaltecos realmente somos otras personas totalmente distintas. ¿Y usted qué les dice, licenciado Sandoval? A quienes opinan así, que ven mal, que ven con malos ojos, que critican. Es por este caso en específico. Yo viví en algún momento, en el caso del expresidente Portillo, nosotros éramos los fiscales y el señor tiene una popularidad aún tiempo después enorme. De que él dejó de ejercer bueno, de la hecho ahorita me hizo presidencia de la recordar también lo República. que pasa en Brasil con el fiscal que está llevando Exacto. el caso de Lula y entonces, cómo eso confronta. en ese momento, para muchas personas los villanos éramos nosotros, como al presidente que ayudó a los pobres, nosotros le estábamos formulando una acusación, recibíamos muchos ataques de muchas personas, entonces yo ya viví esa experiencia, no como defensor, sí, pero sí como fiscal, ¿verdad? En ese momento no éramos las personas más populares del país y tratamos de defender nuestro trabajo con los resultados que se vieron. Hubo una absolución aquí en Guatemala, una extradición, es otro caso. Pero en cuanto al derecho de defensa, es un derecho sagrado. Yo, en lo particular, siempre he dicho que yo, por ejemplo, no defendería a un narcotraficante o, por ejemplo, a algunos militares acusados de algunos delitos por mis propias convicciones, no porque ellos no tengan el derecho. Siempre he manifestado y he atacado cuando algunas personas el señalamiento que le realizan es porque defienden narcotraficantes o defiende a otro tipo de personas. Cualquier persona tiene el derecho sagrado de defensa. En algún momento, pues, si la vida me da la oportunidad, yo tendré que ejercer como abogado defensor, pero por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, yo en mi caso, yo no defendería a narcotraficantes, pero sería por seguridad, porque he tenido experiencias de algún compañero a quien ya lo asesinaron y fue por una serie de actividades que realizó ejerciendo la defensa de una persona que estaba señalada de actividades ilícitas. Sin embargo, el derecho de defensa yo lo respeto el trabajo que realizan los abogados defensores, muchos con un trabajo brillante, impecable, y hacen su mejor esfuerzo. Entonces yo de ninguna forma critico esa situación porque es un derecho que tiene todo el mundo. Es sagradísimo, está en el artículo 12 constitucional. Imagínense qué difícil sería que cualquier persona tuviera que enfrentar un señalamiento y no tuviera quien los asesorara profesionalmente. Así Entonces debe respetarse. Antes de cerrar este segmento, licenciado Cano, y hablando de esto, de las convicciones personales de cada quien para poder definir, ¿voy a aceptar este caso o no? ¿Cuáles son las convicciones que a usted lo mueven a aceptar estos casos tan sensibles y tan complicados que generan, digamos, tanto anticuerpo en opinión pública? Que somos personas, estamos llamados también a cometer errores. Las personas, yo he entendido que estigmatizan a la persona narcotraficante, a la persona de algún otro tipo de delito, pero son personas como nosotros, que realmente han cometido algún tipo de delito. Y que a la larga lo que ellos han pretendido, lo que la gente pretende siempre es estar mejor y tener una mejor condición de vida. Y que también tenemos que partir de otra idea fundamental que no han mencionado, pero que también está presente, y es que todas las personas son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Lastimosamente en nuestro país todo el mundo parece ser culpable hasta que se demuestre que es inocente. Entonces, sobre esa premisa también es lo que nos lleva a veces a prejuzgar y asumir este tipo de actitudes a las defensas de estos acusados. Vamos a regresar ya con nuestro último segmento, en el cual conoceremos pues la filosofía de vida de nuestros invitados, cuáles son las creencias, cuáles son los valores, cuál es el combustible que mueve sus acciones día con día, entre otras cosas. Así que quédese con nosotros, volvemos en un momento.
acá en Este Oeste conversando con nuestros invitados, el licenciado Mario Cano, abogado de Roxana Valdetti, y también con el fiscal de la FESI, Francisco Sandoval, quienes comentan y comparten con nosotros situaciones particulares de su vida personal y de su vida profesional. Hoy no hablamos de los temas legales, sobre eso ya lo hemos abordado en abundancia en otros espacios y sin duda vamos a seguir haciéndolo más adelante, pero en esta ocasión queremos tener una semblanza de estos dos protagonistas del caso La Línea. Antes de irnos a corte, anunciamos nuevamente que íbamos a hablar sobre su filosofía de vida. Es decir, en qué se basan, cuáles son esas normas o esos principios, como yo decía, esas creencias que motivan sus acciones día con día. Empecemos, licenciado Sandoval. Bueno, aquí estamos sentados tres personas, ¿verdad? En el caso de Mario, por ejemplo, yo puedo advertir de que él y yo tenemos convicciones totalmente distintas, ¿verdad? De cómo enfrentar la vida, y eso es lo bonito, que personas con distintas ideologías estén sentados en el mismo lugar. Yo, en primer lugar, como le decía, le tengo mucho amor a mi país, mucho amor a mi familia, y a veces le dicen a uno en la Universidad de San Carlos, te adoctrinan para creer cierta situación, pero lo que yo creo es por lo que yo he vivido, lo que yo he leído, lo que yo siento por mi país. Pero no le podría expresar a usted, mire, mi ideología es de determinada forma, sino que son mis propias acciones las que lo determinan. Y en mi caso es el trabajo, ¿verdad? Trabajar, de verdad, a veces me dicen, mira, sos adicto al trabajo, pasas todo el día de trabajo, ¿en qué momento te divertiste, entretenés? Es el trabajo y el amor. Y el amor a mi familia, el amor a mi país, el amor a mis amigos. Eso es lo que me motiva. Y de verdad, licenciado, ¿usted se divierte? Sí, me divierto. ¿Tiene tiempo? Tengo amigos, ¿Pero tiene tiempo usted? Sí, tengo tiempo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, leer. Yo disfruto. ¿Sabe cómo es un día? Mi día favorito es estar en mi casa un domingo leyendo lo que a mí me gusta leer. No leyendo casos, me gusta leer mis casos, pero un domingo para mí leer mi propia literatura, la literatura, la historia. Por ejemplo, admiro mucho la forma en que el pueblo judío, por ejemplo, ha vivido desde la diáspora y cómo ellos lograron reconstruir un Estado, cómo ellos, su propia creencia, los llevó a formar el Estado que son hoy en día, con muchos conflictos, también respecto al otro pueblo, ¿verdad? Al pueblo palestino, la razón que ellos tienen de ser un Estado, pero me motiva mucho. A veces mis propios compañeros me dicen, mira, vos no estás traumado, por ejemplo, con los eventos de la Segunda Guerra Mundial, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer acerca de lo que ocurrió, cómo un grupo de seres humanos se les ocurre hacer tanta maldad contra otro pueblo que era pueblo hermano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo veo programas que se relacionen con esta situación y que yo lo logro trasladar a la situación que vive el país, porque nuestro país en otra área geográfica y sin tanta publicidad vivió una situación similar. Eso como que le ayuda a usted a la comprensión de la realidad, inclusive de la realidad nacional. Yo, por ejemplo, soy también apasionado con la historia nacional y veo cómo nuestros pueblos, inclusive algún artículo que escribí en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos, está relacionado a cómo en un estado convivimos 25 naciones, porque hay 23 naciones mayas que cada una con su forma de vida, pero que no hemos aprendido a respetar. Los guatemaltecos a veces le tenemos temor a descubrir nuestro antepasado maya. Yo así les digo, yo si empezara a descubrir de dónde soy, por la región de donde soy, de repente mis parientes eran chortís, pero eso es casi un pecado, no nos respetamos. Sí. Es una sociedad hipócrita, porque muchas veces criticamos lo que ocurre en otros países y en nuestro propio suelo vivimos eso. Entonces ahí ya podrá sacar usted sus conclusiones de qué es lo que yo pienso de la vida. Ver la paja en el ojo ajeno. Exacto, sí. Interesante. ¿Y usted, licenciado Cano, cuál es su filosofía de vida y qué suele hacer en sus tiempos libres? Pues si le entendí bien la pregunta, para mí lo que me motiva todos los días es la fe en Dios. Realmente nosotros, yo le decía desde un inicio, todos hemos cometido errores y realmente lo que nosotros tenemos que es, como la misma Biblia lo dice, es arrepentirnos, ¿no? Todos podemos tratar de cambiar el destino de nuestra vida. Todos podemos ser alguien en la vida y definitivamente para mí la oportunidad nace de la necesidad. Al verme en el momento en el cual yo tenía mi primer hijo, tenía que ver cómo mantenía la casa, cómo pagaba la renta del apartamento donde vivíamos.
Eso me hizo a mí tratar de salir, explorar otras situaciones, comenzar a trabajar y a ver realmente cómo generaba. Yo creo, definitivamente para mí, el fundamento es Cristo en mi vida, mi familia, y realmente pensar también cómo poder colaborar y ayudar a mis clientes a salir de su problema. Para mí es una filosofía de vida el trabajar. Yo creo que si alguien pretende ser alguien, necesitamos trabajar mucho, y en lo que nosotros estamos es tratar de estudiar, tratar de no quedarnos con lo que nos enseñaron, sino que el derecho es progresivo, dice, por el espacio y por la sociedad en la que vivimos. Las necesidades de hace 50 años no son las mismas necesidades de ahora. El problema que yo veo también es de que nuestras penas mínimas en algunos delitos están subiendo, pero eso no disuade el delito. Eso quiere decir de que el principio, los principios, como siempre mis padres y mis abuelos decían, se forman y se forjan en la casa. Yo creería que eso es básico. Trato en la manera de lo posible de forjar esos mismos principios que alguna vez a mí me dieron como parte de mi vida, a mis hijos, y decirles que realmente todo esfuerzo, toda lucha, todo trabajo tiene su recompensa. Con lo que usted me preguntaba también acerca de, bueno, se divierte y todo, yo no soy de salir más que con mi familia. Trato de compartir lo máximo con ellos, tratar de salir a jugar fútbol con mi hijo grande. Sí, haciendo chamuscas, pero ahora en familia. Pero mire, ya sí, pasadito 9 pesos y por la edad ya no mucho, pero por lo menos trata de correr. Voy al gimnasio, estoy tratando de ir al gimnasio. También se distrae uno bastante. Por cuestiones de tiempo he dejado de practicar el IPSC y realmente me gusta nadar también, y en la manera de lo posible trato de estar con mi familia, trato de compartir. Hay una pregunta que, bueno, no puedo dejar de hacérsela porque es que llamó mucho la atención en una de las últimas audiencias y tiene que ver un poco con la filosofía de vida, no un poco, sino mucho. Y es la fotografía que le toman a uno de sus relojes. Yo le soy sincera, yo de marcas no sé nada y soy muy poca para esas cosas, pero leía que era un reloj muy exclusivo y bastante oneroso. Es decir, su forma de vida, usted suele, no sé, darse ese tipo de lujos o prefiere más bien la austeridad, y eso fue pura coincidencia. Pues a mí me encantan los relojes. El primer reloj fue un G-Shock, un Casio. Con el devenir del tiempo y de trabajo, pues eso me permitió adquirir otro tipo de relojes un poquito más onerosos. Hay relojes que tengo porque me los han regalado clientes o amigos que también tienen un alto valor, no solo dinerario, sino afectivo. Entonces, cuando yo voy a la audiencia, me lo regalaron para la Navidad que pasó. Es un reloj pues, que sí tiene una historia. La marca esta escoge algunas situaciones que han sido en la historia del mundo muy trascendentales. Por ejemplo, la marca esta también fabrica algún tipo de reloj con partes del Titanic o situaciones así. Entonces dije, pues en realidad no era un reloj muy vistoso, por eso fue que lo usé, pero en realidad no pensé que iba a causar un revuelo ni nada, sino que es un reloj que me lo regalan y que realmente me dice la persona que me lo regala, ahí lo usas, yo te quiero ver con él. ¿Y su vida en general es una vida, digamos, austera, sencilla en su casa, en las actividades que usted realiza, o le gusta el lujo? Pues mire, yo creo que es una vida normal. Yo la he catalogado como normal. Así como podemos ir a comer a un restaurante caro, podemos ir a comer a un restaurante de zona 1 y comernos un caldo. O sea, en realidad nuestra vida es muy, muy sencilla. No necesitamos, yo siempre he dicho de que la forma de vida mía no necesita mucho. Nosotros no estamos acostumbrados a tener mucho, porque no lo hemos tenido. Entonces, realmente el lujo, yo creería más que todo eso, es tal vez en comer, en ir a un restaurante, que sirvan algo rico y que no sé, que tal vez sea un poco más caro. Pero mayores situaciones no. Yo creo que una vida sencilla, y si uno mantiene esas situaciones en su vida, pues yo creo que vive feliz, ¿verdad? No necesita uno mayores cosas para vivir. Y usted, licenciado Sandoval, yo me pregunto, la vida de un fiscal es bastante sacrificada, usted lo mencionaba hace un momento, no solamente por los riesgos que implica, sino porque efectivamente hay muchas tareas que desarrollar y poco tiempo libre, los riesgos que usted mismo mencionaba para su familia, etcétera, y no suele ser un trabajo de los mejores remunerados en el país. ¿A qué aspira usted? ¿No ha pensado usted nunca en dejar de trabajar en la fiscalía y montar su propio bufete, por ejemplo?
Bueno, en este momento no me he hecho esa idea, pero sí tengo la convicción de que en algún momento tendrá que pasar, ¿verdad? Los cargos públicos que tenemos la bendición de servir al Estado, pues en algún momento tendré que terminar ese ejercicio. Pero si bien es cierto no se gana tanto como lo que me imagino que gana aquí el licenciado Cano, sin embargo me da lo suficiente para vivir dignamente. Mire, no hay satisfacción más grande que aunque entre las carreras y todo, que yo en la mañanita me coma mis frijolitos tranquilo, ¿verdad? Que a usted le costaron. costaron. Que yo sé, y no es porque, por ejemplo, a Mario no le hayan costado, pues sin embargo, me da lo necesario para vivir tranquilamente. A mí, por ejemplo, él hablaba que le gustan los relojes, a mí usted me puede ver, yo ni siquiera reloj utilizo, nunca me gustó, y no porque yo critique que porque usen relojes o marcas, pero en mi caso, la sencillez quizás se ve reflejada en que yo no sé nada de joyas, no sé nada de marcas, no es algo que a mí me llame la atención, a mí me llena otro tipo de cuestiones, ¿verdad? De estar bien yo, que esté bien mi familia, leer, es algo que a mí me satisface. A ver, demos ahorita otra vuelta a la página y pasemos a otro tema, y es ¿qué tan duro, qué tan difícil o cómo se enfrenta, qué tan frustrante puede ser perder un caso, tanto desde el punto de vista de un fiscal como desde el punto de vista de un abogado? Difícil. Por ejemplo, yo les digo que ahorita tenemos un montón de casos en los que no hemos llegado al tribunal de sentencia, pero por ejemplo para mí fue frustrante la absolución, por ejemplo, del expresidente Portillo aquí en Guatemala. Mira, yo le puedo asegurar que ahí se hizo un gran trabajo. De hecho, hasta hubo un voto razonado. Fue criterio de un tribunal de sentencia, respeto su criterio, fue impugnada la resolución en su oportunidad, pero es muy frustrante en cuanto al trabajo que uno realiza. Lógico, hay casos que uno es consciente de que tienen la suficiente solidez por los cuales uno ha peleado, se ha sacrificado y que a veces no se explica cuáles son los criterios. Pero sí es una situación muy difícil, ¿verdad?, de perder un caso, pero en todas las situaciones los fiscales debemos de ser conscientes de que si vamos a acusar es porque tenemos la convicción puesta de que va a haber una sentencia condenatoria. Si viene una absolución, es parte de un criterio de un tribunal y tendremos que utilizar los mecanismos adecuados, pero sí es una situación muy difícil. En muchos de los casos que tengo ahorita yo no concibo una absolución. Sin embargo, podría darse porque al final de cuentas el derecho no es una ciencia exacta, sino que depende más de criterios jurisdiccionales. ¿Y usted, licenciado Cano, cómo se vive? Pues se vive de una manera distinta, porque realmente el Ministerio Público pues pierde la oportunidad de obtener una sentencia condenatoria. Pero en el caso de uno, es realmente al momento de que sentencia a una persona, es muy difícil, aunque uno ya lo haya preconcebido, o decirle a su cliente, mira, yo puedo sacar una condena mínima y eso es lo único que puedo hacer. Sin embargo, cuando uno escucha una sentencia y realmente ve a la persona, o si se encuentra en libertad y en ese momento la detienen porque se han dado los procesos, pues realmente es muy difícil. No solo frustrante, sino triste a la vez. En una oportunidad realmente me afectó muchísimo el hecho de que dictan una sentencia condenatoria, aun cuando yo dije, bueno, este proceso es casi imposible de que se pudiera perder. Sin embargo, hay otros factores que influyen también, pero sí a uno como abogado defensor, en mi caso particular, sí realmente es bastante, no solo frustrante, sino triste por la persona. Existen recursos, pero en ese momento es muy difícil. Es un trago amargo, pero me imagino que ustedes le hacen ver a su cliente de antemano. Claro. ¿Qué porcentaje de posibilidades en un sistema de justicia funcional, por ejemplo, ustedes estiman a la luz de las pruebas, puede obtenerse una absolución o no? Exacto. Nosotros, yo en mi caso particular, yo sí no le miento a la gente. Trato de ser lo más objetivo. Yo decía, no soy ni positivista, ni tampoco soy muy negativo. Decirle, mire, vamos a sentencia. Pero realmente hablarle con la verdad a las personas y decirle, mire, eso es lo más que podemos lograr. Si otra persona le ofrece algo mejor, pues yo creo que es momento de buscarla. Pero sí es difícil. Ahora, me quedan prácticamente un minuto para cada uno. Y acá tenemos un reto bastante importante como país, y es las universidades tienen un rol fundamental en la formación de los nuevos abogados que van a tener a su cargo pues el ejercicio de la justicia en Guatemala.
¿qué mensaje o qué recomendación en concreto darían ustedes a esos jóvenes estudiantes o a esos recién graduados del derecho respecto a cómo llevar o desarrollar sus carreras profesionales, licenciado Sandoval? Bueno, que se preparen, que estudien, que muchos de los problemas que enfrenta hoy el país se deben a que la propia sociedad no se preparó, nunca se preparó, y es una oportunidad que tienen los jóvenes de motivarse, que el propio estudio, no hay que dejar de prepararse. Abogado que no lee, dicen por ahí, que es cada día menos abogado, en el caso del gremio de abogados, que continúen con la preparación académica, con los estudios. Yo en una de las clases que imparto en la universidad les digo a los alumnos, miren, yo no es que tenga mucho dinero o mucho poder, sin embargo mi ámbito de relaciones ha cambiado a raíz de que yo me preparé. Entonces la preparación muchas veces se dice no tengo el dinero, los recursos, no es tanto cuestión de dinero o de recursos, me pongo como ejemplo, sino es más cuestión de ímpetu y de voluntad de salir adelante. Si queremos sacar adelante al país, nos tenemos que preparar. Así es, y con mucha disciplina. Mucha también. Disciplina. Licenciado Cano, ¿usted qué recomendación daría en concreto Pues a esa pasión, nueva generación? Realmente pasión por lo que uno hace. Yo creo que esta es una bendición el poder uno ejercer la profesión que a uno le gusta. Y como decía aquí el distinguido abogado Sandoval, es de preparación. Yo recuerdo que mi papá me decía, estudie, estudie, estudie. Y en sus ratos libres agarre un código, lea, lea. Yo le digo eso al estudiante. Realmente, si quieres ser buen profesional, si quieres poder ir a debatir la acusación del Ministerio Público, en mi caso de defensor, tenés que estudiar, tenés que preparar. La universidad creo que le da un 50, un 40% a uno, pero la calle y el estudio y la preparación le da el otro 60% para complementar ese 100%. Entonces yo el consejo que yo les puedo dar humildemente, y tal vez con lo poco que he podido hacer, es estudiar, es prepararnos, es que realmente tener pasión por lo que hacemos y desarrollar un buen papel. Una última pregunta para usted. ¿El hecho de hacerse cargo de este tipo de casos, licenciado, le ha afectado a usted su ejercicio profesional, específicamente el caso de Roxana Valdetti, en algún sentido? Es decir, potenciales clientes que de pronto se hayan alejado, no sé. Pues mire, con toda humildad, yo le puedo decir de que por lo menos tengo 6 procesos en espera. El momento de decirme, mire, cuando usted deje el proceso, yo se los doy a usted. No quieren mucho mezclar las cosas, ¿verdad? A estas alturas del partido, nadie quiere verse involucrado. Entonces, hay ciertas personas que me dicen, mire, yo con mucho gusto lo contrato, pero tiene que dejar el proceso. Entonces, sí realmente ha tenido un poquito de contradicción esto. Sin embargo, hay personas que me contratan, hay personas que admiran el trabajo y de la misma manera que usted la defiende a ella, defiéndame a mí. Y pues son varias situaciones encontradas, pero hasta cierto punto yo creo que uno se da a conocer, y yo creería que así como yo defiendo a las personas, que de verdad doy lo mejor o lo que yo pudiera dar, de la misma manera quisiera que a mí me defendieran. Entonces yo siempre me pongo en el papel del cliente. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Cano, licenciado Sandoval, también por la confianza de haber aceptado esta entrevista, habernos acompañado en esta oportunidad. Mis mejores deseos para ámbito en sus vidas personales y en sus vidas profesionales. A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado y esperamos pues que esta semblanza le haya sido de utilidad para conocer, como les mencionaba hace un momento, a los grandes protagonistas del caso La Línea. Nos vemos hasta la próxima en una emisión más de Este Oeste.